Imagínate despertar un día y descubrir que tu abuelo tiene 900 años, que tu bisabuelo tiene 870, que los hombres que caminaron sobre esta tierra antes que tú no morían en la vejez a los 70 ni a los 80 años, sino que veían generaciones enteras nacer, crecer, envejecer y morir mientras ellos seguían en pie. Esto no es mitología, esto no es leyenda. Esto está escrito en las páginas más antiguas de la Biblia hebrea, en los registros genealógicos del libro de Génesis, con nombres, edades y fechas que el pueblo judío preservó durante milenios con una precisión obsesiva y sagrada. Y entonces, en algún momento de la historia, todo cambió. La vida humana se contrajo. Los siglos se volvieron décadas. Los hombres que antes vivían casi un milenio comenzaron a morir antes de ver a sus bisnietos. ¿Qué ocurrió? ¿Por qué ocurrió? ¿Y quién fue el hombre que lo registró con la claridad más devastadora que jamás haya sido escrita? El nombre de ese hombre es Moisés. Y lo que él escribió en el Salmo 90 no es solamente un poema antiguo. Es el testimonio más profundo de la condición humana que existe en toda la literatura sagrada del mundo. Para entender lo que Moisés registró, primero necesitas entender el mundo desde el que él escribía. Moisés no vivía en la época de los patriarcas longevos. Moisés nació en Egipto, vivió 40 años en la corte del faraón, otros 40 en el desierto de Madián, y los últimos 40 guiando a Israel por el desierto del Sinaí. Cuando Moisés tomó su pluma para escribir el Salmo 90, su pueblo llevaba décadas muriendo en el desierto. La generación del Éxodo, aquella que había visto el mar abrirse y escuchado la voz de Dios desde el Sinaí, estaba siendo enterrada año tras año, sin llegar a la tierra prometida. Y desde esa posición de dolor, desde esa orilla imposible entre la promesa y la muerte, Moisés elevó su voz hacia Dios y escribió lo que sus ojos habían visto durante 4 décadas de peregrinaje. Los hombres mueren. Los hombres mueren rápido. Los hombres mueren antes de que el tiempo les dé lo que prometió. La tradición judía, recogida en el Talmud babilónico y en los comentarios del Midrash, considera el Salmo 90 como el más antiguo de todos los salmos. Los rabinos lo llaman Tefila le Moshe, la oración de Moisés, y lo sitúan en el contexto específico de la muerte de la generación del desierto. Moisés, según esta tradición, compuso este salmo mientras enterraba a su propio pueblo, un pueblo que había visto el mar abrirse, que había comido maná del cielo, que había escuchado la voz de Dios desde el Sinaí, pero que moriría sin llegar a destino. ¿Puedes imaginarte el peso de eso? ¿Puedes imaginarte lo que significa enterrar a una generación entera, una tras otra, año tras año, durante 40 años? Es desde esa experiencia visceral que Moisés escribe el versículo que cambiaría para siempre la manera en que el mundo entiende la vida humana. En el versículo 10 del Salmo 90, en hebreo original, él dice, Yemei shnoteinu bahem shivim shana. Los días de nuestros años son 70 años, y si por la fortaleza llegaran a 80, su contenido es solo trabajo y dolor, porque pronto pasan y volamos. Estas palabras, escritas hace más de 3000 años, son hoy la descripción más citada de la expectativa de vida humana en toda la historia de la civilización occidental. 70 años, el número que se convirtió en referencia, en símbolo, en medida de lo que significa vivir una vida completa. Pero aquí está la pregunta que nadie puede ignorar. ¿Por qué 70? ¿Por qué no 200, o 100, o 500? ¿Qué ocurrió con los hombres que vivían 900 años? ¿Murieron de repente? ¿Cambió algo en la biología humana? ¿O cambió algo en el pacto entre Dios y el ser humano? Para responder esto, tienes que regresar al principio de todo. Cuando Génesis registra las genealogías antediluvianas, es decir,
las genealogías de los hombres que vivieron antes del diluvio de Noé, los números son incontestables. Adán vivió 930 años. Set vivió 912 años. Enós vivió 905 años. Cainán vivió 910 años. Mahalaleel vivió 895 años. Jared vivió 962 años. Y Matusalén, el hombre que se convirtió en símbolo universal de longevidad, vivió 969 años, los más años que cualquier ser humano haya vivido según las Escrituras. Estos no son números simbólicos en el texto hebreo. La tradición rabínica los trata como registros históricos reales. Y aunque el debate teológico y científico sobre su interpretación ha ocupado siglos de discusión, lo que el texto afirma es claro. Hubo un tiempo en que los seres humanos vivían cerca de 1000 años. ¿Qué pasó? Hay 3 momentos en la narrativa bíblica donde la ecuación cambia, y los 3 están conectados de una manera que solo se puede ver cuando lees el texto hebreo en su totalidad. El primer momento es la caída en el jardín del Edén. Cuando Adán y Eva desobedecen el mandamiento divino y comen del árbol del conocimiento del bien y del mal, Dios pronuncia una sentencia que la teología judía y cristiana ha debatido durante milenios. Polvo eres y al polvo volverás. Esta no era una descripción biológica solamente, era una declaración ontológica. La naturaleza del ser humano había cambiado. La muerte, que antes no formaba parte de la existencia humana tal como fue diseñada, entró al mundo. Pero la muerte no llegó de inmediato. Adán vivió 930 años después de la caída. El proceso fue gradual, como si la sentencia fuera cumpliéndose lentamente, generación tras generación, reduciendo la vida humana de manera progresiva, pero irreversible. El segundo momento es el diluvio. Después del diluvio de Noé, las longevidades en el texto bíblico comienzan a reducirse de manera notable. Sem, el hijo de Noé, vivió 600 años. Arfaxad vivió 438. Sala vivió 433. Eber vivió 464. Peleg vivió 239. Reu vivió 239. Serug vivió 230. Nacor vivió 148. Taré, el padre de Abraham, vivió 205 años. Abraham vivió 175 años. Isaac vivió 180. Jacob vivió 147. José vivió 110. La curva es inconfundible. La vida humana se está contrayendo generación tras generación, como si el diluvio hubiera acelerado un proceso que la caída había iniciado. Pero hay un tercer momento, menos conocido y profundamente significativo, que ocurre entre el diluvio y Moisés. En Génesis 6, antes de describir el diluvio, Dios hace una declaración que los comentaristas judíos han analizado con una intensidad particular durante siglos. El texto dice: «Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años». Esta frase, en hebreo, Veyihyu Yamav Meah Ve'esrim Shana, es uno de los versículos más debatidos del Pentateuco. ¿Está Dios estableciendo un límite máximo de 120 años para la vida humana individual? ¿O está dando 120 años como período de gracia antes del diluvio? La tradición rabínica se divide. Rashi, el comentarista hebreo medieval más influyente de todos los tiempos, interpreta el versículo como un período de gracia antes del diluvio, no como un límite biológico. Pero Maimónides y otros comentaristas ven en este versículo el decreto divino que eventualmente limitaría la vida humana a 120 años, número que curiosamente corresponde a la edad que alcanzó el propio Moisés antes de morir. Moisés vivió exactamente 120 años, no 121, no 119, 120 años exactos. Y el texto de Deuteronomio 34 registra que cuando murió, sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor natural. Moisés no murió de vejez en el sentido ordinario. Murió porque Dios lo llamó.
porque había llegado al límite que el propio Dios había establecido para el ser humano en Génesis 6. Y este hombre, que vivió hasta el último día que le correspondía vivir, que vio a toda su generación morir antes que él en el desierto, fue el que escribió: «Los días de nuestros años son 70 años». ¿Ves la paradoja? Moisés, que vivió 120 años, escribió que la vida humana es de 70. No estaba hablando de sí mismo, estaba hablando de su pueblo. Estaba hablando de los hombres comunes, de los que no tenían la fuerza sobrenatural que Dios le había dado a él. Estaba mirando las tumbas del desierto y registrando lo que sus ojos veían. Los hombres mueren a los 70 años. Algunos, los más fuertes, llegan a 80. Pero incluso esos 80 años están llenos de trabajo y dolor. La palabra hebrea que Moisés usa en el Salmo 90 para describir el contenido de esos años adicionales es amal beaben, trabajo y vanidad, esfuerzo y angustia. No es una descripción neutral, es una declaración teológica sobre la calidad de la existencia humana en un mundo caído. Los años extra no son años de gloria, son años de carga. Y esto es completamente coherente con la teología del Génesis. Cuando Dios expulsó a Adán del jardín, le dijo que la tierra produciría espinos y cardos, que él comería el pan con el sudor de su frente. La longevidad de los patriarcas previa a la caída era parte de un mundo diferente, un mundo donde la relación entre el ser humano y la creación no estaba fracturada. Después de la caída, después del diluvio, después de Babel, el mundo ya no era ese mundo, y la vida humana se contrajo para reflejar esa contracción espiritual. Pero Moisés no escribe el Salmo 90 solamente para documentar la brevedad de la vida. Si fuera solo eso, sería el texto más deprimente del Antiguo Testamento. Lo que Moisés está haciendo en este salmo es algo mucho más complejo y mucho más hermoso. Está poniendo la brevedad humana en contraste con la eternidad divina para que el ser humano entienda algo fundamental sobre su propia existencia. El salmo comienza con una declaración que en hebreo es de una belleza poética devastadora. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Moisés está estableciendo una comparación. Antes de hablar de los 70 años humanos, él habla de la eternidad divina. Antes de describir la brevedad de la vida, él describe la permanencia de Dios. Esta estructura no es accidental. Es la clave interpretativa de todo el Salmo. En la cosmovisión hebrea, la eternidad de Dios no es solo una característica teológica abstracta, es el contexto dentro del cual la vida humana adquiere significado. Sin ese contraste, los 70 años son simplemente una estadística triste. Con ese contraste, los 70 años se convierten en algo que tiene peso, que tiene propósito, que tiene urgencia. Moisés está diciendo, sabemos que somos breves. Sabemos que nuestros años son pocos, y precisamente porque son pocos, precisamente porque no tenemos la eternidad para desperdiciar, el texto continúa con una petición que es quizás la más importante de todo el Salmo. En el versículo 12, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Esta frase, limnot yamenukenjoda, enséñanos a numerar nuestros días, ha sido comentada por los rabinos durante siglos como el corazón espiritual de todo el Salmo 90. La idea no es matemática. No se trata de hacer una cuenta regresiva de cuántos días te quedan. Se trata de una postura existencial ante la brevedad de la vida. Vivir con conciencia, con intención, con la comprensión de que cada día tiene un peso sagrado precisamente porque los días son finitos. El pueblo judío incorporó esta enseñanza en su práctica diaria de una manera profunda.
El concepto de Cheshbon Hanefesh, el balance del alma, la práctica de hacer inventario espiritual al final de cada día, está directamente conectado con esta idea mosaica de contar los días. No para angustiarse por los que se acaban, sino para honrar los que quedan. Y aquí es donde la teología cristiana recibe esta herencia hebrea y la transforma con la llegada de Jesús de Nazaret. Porque lo que Moisés registró en el Salmo 90 como una realidad de la condición humana caída, es precisamente la realidad que Jesús viene a redimir. Cuando los evangelios presentan a Jesús como el nuevo Moisés, como el que cumple la Torá, como el que da no la ley, sino la gracia, están respondiendo directamente a la pregunta que Moisés había dejado abierta. ¿Pueden los 70 años tener un significado que vaya más allá de los 70 años? ¿Puede la brevedad de la vida humana ser redimida por algo que la trascienda? La respuesta del Nuevo Testamento es un sí rotundo. El apóstol Pablo, escribiendo desde dentro de la misma tradición judía en la que fue formado, recoge la enseñanza del Salmo 90 y la reencuadra en la luz de la resurrección. En 2 Corintios 4, él escribe que nuestra leve y momentánea tribulación produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. La brevedad que Moisés registró como un dato de la condición humana caída se convierte en la teología paulina, en el terreno mismo sobre el que crece la esperanza eterna. No a pesar de que la vida sea breve, sino precisamente porque es breve. Y Jesús mismo, en su ministerio, cita implícitamente esta comprensión de la temporalidad humana cuando llama a sus discípulos a no afanarse por el mañana, cuando les dice que el día de hoy tiene suficiente con su propio mal, cuando les enseña a pedir el pan de cada día, no el pan de cada siglo. La espiritualidad que Jesús enseña es una espiritualidad profundamente enraizada en el presente, en lo finito, en lo concreto. Es la misma espiritualidad que Moisés estaba apuntando cuando pedía a Dios que le enseñara a contar los días. El ser humano que ha comprendido que sus días son 70, que son breves, que son preciosos precisamente porque terminan, ese ser humano está en la posición correcta para recibir lo eterno. Para quien escribió Moisés el Salmo 90 es una pregunta que tiene múltiples respuestas. Escribió para los israelitas del desierto, los que morían año tras año sin llegar a la tierra prometida. Les estaba diciendo, su muerte no es un accidente, su brevedad no es una maldición arbitraria. Están muriendo dentro de un orden que tiene sentido, dentro de una estructura que Dios estableció desde el principio. Y la única respuesta sabia a esa brevedad es volverse hacia aquel cuya eternidad no tiene límite. Pero también escribió para todos los que vendrían después. Para cada generación humana que enfrentaría la misma verdad, que los días son pocos y que la única sabiduría verdadera es la que nace del reconocimiento de esa brevedad. La tradición litúrgica judía asignó el Salmo 90 al servicio del Shabbat, el día de reposo. Esta decisión no es casual. El Shabbat es el día en que el pueblo judío detiene el tiempo, o más bien el día en que reconoce que el tiempo no le pertenece. Es el día en que cada semana se conmemora que Dios es el Señor del tiempo, no el ser humano. Recitar el Salmo 90 en Shabbat es una práctica de humildad radical. Detenerse un día a la semana para reconocer que los días son 70, que son breves, que pertenecen a Dios, y que esa pertenencia es, paradójicamente, la única forma de vivirlos con plenitud. La Iglesia cristiana heredó esta comprensión y la integró en su teología del tiempo. Los padres de la Iglesia, desde Agustín de Hipona hasta Juan Crisóstomo, citaron el Salmo 90 repetidamente como el texto fundamental para entender la relación entre la temporalidad humana y la eternidad divina. Agustín,
cuya teología del tiempo en sus confesiones es quizás el análisis más profundo que existe de la experiencia humana de la temporalidad, parte implícitamente de la misma pregunta que Moisés: ¿qué son nuestros días ante la eternidad de Dios? Y su respuesta, como la de Moisés, no es la resignación sino la orientación. Si nuestros días son breves, entonces lo que hagamos con ellos importa de manera infinita. Lo que Dios quería comunicar a través de lo que Moisés registró no es una condena, es una invitación. La reducción de la vida humana de 900 a 70 años no es solamente una consecuencia del pecado, aunque también lo es. Es la forma en que Dios, dentro de un mundo caído, preservó la seriedad de la existencia humana. Un mundo donde los seres humanos vivieran 1000 años sería un mundo donde las decisiones podrían posponerse indefinidamente, donde la urgencia del arrepentimiento podría diferirse siglo tras siglo, donde la búsqueda de Dios podría aplazarse generación tras generación. Los 70 años son una misericordia severa. Te dan suficiente tiempo para vivir plenamente, pero no tanto como para olvidar que el tiempo se acaba. Y hay algo más, algo que los comentaristas modernos a menudo pasan por alto, pero que la tradición rabínica señala con insistencia. Los patriarcas que vivían 900 años no eran solo hombres más longevos, eran custodios de la memoria. En un mundo sin escritura extendida, sin libros, sin archivos, la longevidad era la forma en que el conocimiento sagrado se transmitía de generación en generación. Matusalén, que vivió 969 años, era contemporáneo de Adán durante la mayor parte de su vida. Pudo haberle escuchado hablar del jardín, pudo haber transmitido esa memoria directamente a Noé, que la transmitió a sus hijos, que la transmitieron a Abraham. La cadena de transmisión oral no requería milagros, requería longevidad. Cuando Dios limitó la vida humana, fue también el momento en que la Escritura cobró una urgencia nueva. No es coincidencia que Moisés sea el primero en ser identificado por la tradición como autor de textos sagrados. La reducción de la longevidad y el surgimiento de la Escritura sagrada están teológicamente conectados. Moisés sabía todo esto. Moisés era el heredero de esta cadena de transmisión, el hombre que había recibido en el Sinaí no solo la ley, sino la memoria del origen. Y cuando escribió en el Salmo 90 que los días del ser humano son 70 años, no estaba lamentando solamente la brevedad de la vida, estaba reconociendo el fin de una era, la era de los testigos de carne y hueso que habían vivido lo suficiente para recordar el principio. A partir de Moisés, la memoria ya no estaría en la longevidad de los patriarcas, sino en la permanencia de la palabra escrita. A partir de Moisés, los 70 años serían suficientes, porque la Torá duraría para siempre. Hoy, miles de años después, las palabras que Moisés escribió en el Salmo 90 siguen siendo recitadas en sinagogas y en iglesias de todo el mundo. Siguen siendo el texto al que los seres humanos regresan cuando enfrentan la muerte de alguien amado, cuando contemplan su propia finitud, cuando buscan palabras que estén a la altura del misterio de la vida y de la muerte. Y la razón por la que esas palabras siguen siendo tan poderosas es precisamente porque Moisés no mintió, no prometió lo que no podía cumplir, no adornó la realidad con esperanzas vacías. Moisés miró a los ojos de la brevedad humana y la registró tal como es. Los días de nuestros años son 70 años, y si por la fortaleza llegaran a 80, su contenido es trabajo y dolor. Pero también escribió en el mismo Salmo una petición que sigue siendo la más humana y la más divina de todas las peticiones posibles. Señor, sácianos de tu misericordia de mañana, y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Hazme alegrar conforme a los días en que nos afligiste.
Que la alegría no venga a pesar de los 70 años, sino dentro de ellos. Que la brevedad no sea solamente pérdida, sino también concentración, intensidad, presencia. Que los 70 años sean suficientes para encontrar a aquel que es desde el siglo y hasta el siglo. Eso es lo que Moisés registró, eso es lo que la vida humana es. Y eso es lo que tú y yo tenemos. Días contados, preciosos precisamente porque terminan, urgentes precisamente porque son finitos, y sagrados porque fueron creados por aquel para quien 1000 años son como el día de ayer cuando ya pasó. Cuéntanos en los comentarios desde qué país estás escuchando esto hoy. Tu presencia aquí, en este momento, ya es parte de esa cuenta de días que Moisés nos enseñó a hacer. Pero hay una dimensión de este texto que merece un análisis más profundo. Una dimensión que la teología popular frecuentemente omite, pero que la tradición académica judía ha trabajado con una seriedad extraordinaria. Se trata de la relación entre el Salmo 90 y el concepto hebreo de Tselem Elohim, la imagen de Dios. Cuando Génesis afirma que el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios, está estableciendo una dignidad ontológica que ninguna brevedad puede anular. El hecho de que la vida humana se haya reducido de 900 a 70 años no significa que el ser humano haya perdido esa imagen. Significa que esa imagen ahora debe brillar en un espacio más comprimido, más urgente, más intenso. Los sabios del Talmud, en el Tratado Sanedrín, enseñan que cada ser humano es un mundo entero. De kol hameshayem nefesh achat, male alav hakatuf keilu kiyem olam male. Quien salva una vida es como si salvara un mundo entero. Esta enseñanza no tiene sentido si la vida humana fuera solo una estadística de 70 años. Tiene sentido porque cada vida, aunque breve, es portadora de la imagen de Dios. Es un mundo completo en sí misma. Los 70 años de Moisés no son la medida de lo que la vida vale, son la medida de lo que la vida tiene disponible para expresar su valor infinito. Esta tensión entre la brevedad del tiempo y la infinitud del valor humano es el corazón de la espiritualidad bíblica. Y Moisés, que pasó 40 años en el palacio del faraón, aprendiendo toda la sabiduría de Egipto, 40 años en el desierto de Madián, aprendiendo la sabiduría del silencio, y 40 años en el desierto del Sinaí, aprendiendo la sabiduría de la obediencia, era el hombre más calificado de su generación para articular esa tensión. Él la vivió en carne propia. Él supo lo que era tener todo el poder del mundo y descubrir que ese poder no era suficiente para salvar a su pueblo. Él supo lo que era estar frente a la zarza ardiente y escuchar la voz del Eterno llamándolo por su nombre. Él supo lo que era subir al monte Sinaí y bajar con la ley escrita por el dedo de Dios. Y él supo, al final, lo que era pararse en el monte Nebo, mirar la tierra que nunca pisaría y entender que incluso sus 120 años habían sido apenas un instante ante la eternidad de aquel que lo había llamado. Hay un aspecto estructural del Salmo 90 que los comentaristas señalan como particularmente revelador. Desde su primer versículo hasta su último, el Salmo es una oración dirigida directamente a Dios en segunda persona. No es un poema sobre Dios, es una conversación con Dios. Moisés no habla de la brevedad humana como un observador distante, la coloca cara a cara frente al Eterno, como quien pone sobre la mesa la herida más profunda de la condición humana y espera una respuesta. Esta estructura de diálogo sostenido no es un recurso literario, es una declaración teológica. La brevedad de los 70 años solo puede ser comprendida y solo puede ser soportada en presencia de aquel cuya eternidad no tiene límite. Los 70 años humanos no son un dato estadístico, son una pregunta dirigida a Dios.
Y el Salmo 90 es la forma en que Moisés formuló esa pregunta con la mayor honestidad que jamás se haya escrito. Los profetas que vinieron después de Moisés recibieron esta herencia y la desarrollaron en diferentes direcciones. Isaías, escribiendo siglos después, promete en el capítulo 65 un tiempo mesiánico donde el joven morirá de 100 años. No está prometiendo que los seres humanos vivirán 900 años de nuevo. Está prometiendo algo diferente, que en el tiempo mesiánico, los 100 años serán considerados juventud, que la muerte temprana será vista como una anomalía, que la plenitud de la vida estará al alcance de todos. Esta visión profética no contradice el registro de Moisés, lo trasciende. Moisés registró la realidad del mundo caído, Isaías vislumbró la realidad del mundo redimido. Y Jesús, que era un maestro judío profundamente enraizado en esta tradición, habló de la vida eterna no como un reemplazo de los 70 años, sino como su cumplimiento. En el Evangelio de Juan, Jesús usa una expresión griega, zoe aionios, que se traduce como vida eterna, pero que en el pensamiento hebreo subyacente significa mucho más que una duración infinita. Significa una calidad de vida que corresponde al mundo por venir, al olam haba de la tradición rabínica. No es simplemente que los 70 años se conviertan en 70.000 millones. Es que la calidad de existencia que Adán conoció en el jardín, antes de la caída, antes de la reducción de la longevidad, antes de la contracción del tiempo humano, esa calidad de existencia es lo que Jesús promete restaurar. Cuando Jesús resucita de entre los muertos, la teología cristiana ve en ese evento no solo la demostración del poder divino, sino la primera fisura en el muro que separa los 70 años humanos de la eternidad divina. La resurrección es la respuesta de Dios al Salmo 90. No una respuesta que niega lo que Moisés escribió, sino una que lo lleva a su conclusión lógica. Si los días del ser humano son 70 años, y si Dios es desde el siglo y hasta el siglo, entonces la única solución al abismo entre los dos es que Dios mismo cruce ese abismo. Y eso es exactamente lo que la teología de la encarnación afirma, que el Eterno tomó sobre sí los 70 años, los vivió desde adentro, los murió como se mueren, y los transformó desde la resurrección en la puerta de acceso a algo que no tiene nombre en ningún idioma humano. Moisés no sabía todo esto cuando escribió el Salmo 90, pero la tradición cristiana afirma que el Espíritu que lo inspiró sí lo sabía, que las palabras que Moisés escribió en el desierto de Sinaí, mirando las tumbas de su pueblo, eran ya una anticipación de la pregunta a la que Jesús respondería 1500 años después. ¿Por qué la vida humana cayó de 900 a 70 años? Porque el mundo estaba roto. ¿Y cuál es la respuesta a ese mundo roto? No un regreso a los 900 años, sino algo completamente diferente. Una vida que no se mide en años, sino en la calidad de su relación con el Eterno. El Salmo 90, en su última petición, lo dice con una claridad que no necesita comentario. Sea la gracia del Señor nuestro Dios sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Moisés no pedía más años. Pedía que los años que tenía tuvieran peso, que las obras de sus manos duraran más que sus manos, que algo de lo que hiciera con su brevedad permaneciera en la eternidad. Y las palabras que escribió, las palabras que estás escuchando hoy son la respuesta a esa petición. Han durado más de 3000 años. Han cruzado todas las fronteras, todos los idiomas, todas las culturas, y siguen preguntando, con la misma urgencia que tenían cuando Moisés las escribió en el desierto. ¿Sabes contar tus días? ¿Sabes lo que tienes en estos 70 años? ¿Sabes lo que estás haciendo con el tiempo que te fue dado? Estas preguntas no tienen respuesta fácil, pero tienen una dirección.
Y esa dirección, la misma que Moisés señaló desde el principio y que Jesús encarnó en su ministerio, es siempre hacia aquel que fue antes de que los montes nacieran, que es desde el siglo y hasta el siglo, y ante cuya eternidad los 70 años humanos son, al mismo tiempo, un instante y todo lo que tenemos. Cuéntanos desde qué país estás escuchando esto hoy. Tu voz en los comentarios es parte de esa conversación de 3000 años que Moisés comenzó en el desierto y que todavía no ha terminado.